De repente, un susurro emergió de las profundidades. Samuel, el tiempo se agota. La deuda debe ser pagada. Retrocedí horrorizado, pero algo en el pozo parecía llamarme. Mi nombre es Samuel Vargas y durante años fui conocido en mi pueblo como el hombre que recuperó lo imposible. Un rancho seco y devastado por la miseria al que convertí en un paraíso próspero. Pero lo que pocos saben es el precio que pagué por esa prosperidad. Este relato no es para justificarme, sino para advertir a quienes como yo estén al borde del abismo. Todo comenzó en una noche sin luna en medio de un desierto que parecía interminable. Había estado cabalgando durante días, huyendo de los problemas que se acumulaban en mi vida. Mi rancho, que había sido el orgullo de mi familia, estaba muriendo lentamente. Las vacas caían una tras otra, las tierras eran incapaces de sostener siquiera un puñado de pasto, y las deudas me asfixiaban como una soga en el cuello. Esa noche, en el horizonte, vi una figura que al principio pensé que era producto de mi cansancio. Montaba un caballo negro como la noche y su porte era imponente, casi irreal. Me detuve, incapaz de apartar la mirada. Mientras esa figura se acercaba lentamente, sentí un escalofrío cuando estuvo lo suficientemente cerca como para distinguirlo. Era un hombre vestido completamente de negro, desde el sombrero hasta las botas. Sus ojos brillaban con un fulgor antinatural y su sonrisa era más una mueca siniestra que una expresión de amabilidad. Me miró fijamente y sin preámbulos me dijo: «He escuchado tus súplicas, Samuel. Sé lo que necesitas». Su voz resonó en mis oídos como un eco profundo y... Al principio no entendí cómo sabía mi nombre ni qué hacía allí. Le pregunté con desconfianza: ¿quién era? Su respuesta fue simple, pero aterradora. Soy alguien que puede ofrecerte una solución por un precio. No necesité más para saber quién, o mejor dicho, qué era. Mi abuelo me había contado historias sobre él cuando era niño. Decía que este ser aparecía en los momentos de mayor desesperación, ofreciendo acuerdos que siempre terminaban cobrando algo invaluable. Sacó un pergamino antiguo y una pluma que parecía estar hecha de hueso. «Todo lo que necesitas hacer es firmar aquí», dijo con voz suave pero firme. «Te daré riquezas, prosperidad y todo lo que desees. A cambio, solo quiero una cosa: tu alma». El pergamino y la pluma parecían pesar toneladas en mis manos. Una parte de mí sabía que aquello estaba mal, pero otra, la desesperada, solo veía una oportunidad de salvar lo poco que quedaba de mi vida. Mis manos temblaban y él, como si supiera lo que pensaba, añadió: «El tiempo corre, Samuel. Riqueza y salvación para tu rancho o la miseria eterna». Con un suspiro profundo, escribí mi nombre en el pergamino. Tan pronto como lo hice, un frío gélido recorrió mi cuerpo, como si una sombra me hubiera atravesado. El hombre de negro, el coleccionista, guardó el pergamino y la pluma con un gesto rápido y dijo: «Buen chico». Su tono era burlón, como si se divirtiera con mi desgracia. De repente, el suelo bajo mis pies tembló ligeramente y una ráfaga de viento cálido sopló de la nada. Sentí un cambio en el aire, algo pesado y denso. Extendió su mano y, como si fuera magia, una bolsa de oro apareció de la nada. «Aquí tienes tu primera recompensa», dijo, lanzándomela. «El resto llegará con el tiempo». Sin decir más, guió su caballo y comenzó a alejarse. Pero antes de desaparecer en la oscuridad, se volvió una última vez y dijo: «Recuerda, Samuel, todo tiene un precio, y el tuyo ya está marcado». Los días siguientes fueron extraños. De alguna manera, las lluvias volvieron, mis tierras florecieron y el ganado prosperó.
Las deudas se desvanecieron y mi nombre comenzó a resonar en toda la región como el hombre que revirtió su suerte. Pero había algo que no me permitía disfrutar de todo aquello. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de aquel hombre, su sonrisa y sus ojos brillantes. Una noche, mientras revisaba mi rancho, escuché un ruido seco en la sala. Al voltear en la penumbra, vi una sombra que no debería estar allí. Era una figura oscura con ojos que brillaban como dos brasas encendidas. Me observaba desde el rincón más oscuro y el miedo se apoderó de mí. La figura no se movía, pero su presencia era innegable. Sus ojos parecían perforar mi alma y el aire se sentía pesado, casi irrespirable. Quise gritar, pero mi voz no salió. Estaba completamente inmóvil, atrapado en el terror de su mirada. Después de unos segundos que se sintieron como una eternidad, la sombra comenzó a desvanecerse lentamente, fundiéndose con la oscuridad de la habitación hasta desaparecer. Esa fue la primera de muchas noches que cambiarían mi vida para siempre. Durante las semanas siguientes, continué viendo sombras donde no debería haberlas, y el rancho, aunque en apariencia próspero, comenzaba a sentirse como una trampa. A menudo despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien me observaba. Sabía que era él, el coleccionista, recordándome el precio que había aceptado pagar. Una tarde, mientras cabalgaba por mis tierras, un grupo de cuervos comenzó a volar en círculos sobre un punto en particular. Su graznido era inquietante, como si anunciaran algo funesto. Movido por la curiosidad, me acerqué al lugar y lo que encontré fue algo que jamás había visto antes. Un pozo antiguo cubierto de inscripciones que no entendía. Estaba allí, rodeado de un aire frío que contrastaba con el calor del sol. Descendí de mi caballo y me acerqué con cautela. Al mirar dentro del pozo, no pude ver el fondo, solo una oscuridad profunda que parecía consumir la luz. De repente, un susurro emergió de las profundidades. «Samuel, el tiempo se agota. La deuda debe ser pagada». Retrocedí horrorizado, pero algo en el pozo parecía llamarme, como si tuviera un magnetismo imposible de ignorar. Me subí al caballo y regresé al rancho tan rápido como pude, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Esa noche, al entrar en mi habitación, encontré una carta en mi escritorio. No la había escrito yo, pero reconocí la letra al instante. Era la misma que había firmado en el pergamino. La carta decía: «El pozo es la puerta. Cruza cuando estés listo». Las palabras eran claras y directas, pero su significado me llenó de un terror indescriptible. Pasé los días siguientes tratando de ignorar el mensaje, pero no podía sacarlo de mi mente. Cada vez que intentaba olvidarlo, los sueños regresaban, más intensos y vívidos. En ellos veía el pozo, a el coleccionista y un lugar oscuro y desolado que parecía sacado de las peores pesadillas. Finalmente, una noche, no pude resistir más. Con una mezcla de miedo y resignación, monté mi caballo y me dirigí al pozo. El aire estaba cargado de electricidad y el silencio era absoluto. Cuando llegué, me detuve frente a él, sintiendo un peso en el pecho que casi me impedía respirar. La voz del hombre resonó en mi mente, suave pero imperiosa. «Elige, Samuel, la riqueza o el olvido». Sabía lo que significaba. Si cruzaba esa puerta, sellaría mi destino, pero la tentación de acabar con aquella opresión era demasiado grande. Con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué al pozo y di un paso al frente. Un frío intenso me envolvió y el mundo a mi alrededor se desvaneció en una oscuridad absoluta. Por un instante me sentí suspendido en el vacío hasta que mis pies tocaron tierra nuevamente.
Al abrir los ojos, me encontré en un lugar que parecía salido de un sueño febril. El cielo era rojo como la sangre y un río negro corría en la distancia, emanando un hedor nauseabundo. Frente a mí estaba el coleccionista, mirándome con una mezcla de burla y triunfo. Bienvenido a tu nueva realidad, dijo, extendiendo los brazos como si me estuviera presentando su dominio. Aquí es donde las almas como la tuya vienen a pagar sus deudas. Su tono era burlón, pero sus palabras estaban cargadas de una gravedad que me heló la sangre. Intenté hablar, pedir explicaciones, pero mi voz no salía. Él se acercó lentamente, inclinándose hacia mí, y susurró: «Tu alma está atada a este lugar. Pero no temas, aún puedes disfrutar de tus riquezas en el mundo real. Solo recuerda, siempre estaré vigilando». Con esas palabras, su figura comenzó a desvanecerse y el paisaje a mi alrededor se transformó. Sentí que era arrancado de aquel lugar oscuro y de repente estaba de vuelta en mi rancho, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había cambiado. Algo oscuro y siniestro se había instalado en mi vida, y no había forma de escapar. Después de aquel regreso, todo en mi rancho parecía estar en orden. Mis tierras seguían fértiles, mi ganado crecía robusto, y las deudas habían desaparecido. Pero dentro de mí una sombra oscura crecía, y cada día que pasaba, sentía que algo en mi interior estaba cambiando. Las noches se volvieron insoportables. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a aquel lugar desolado con el cielo rojo y el río negro. En esos sueños siempre estaba el coleccionista observándome desde las sombras con una sonrisa siniestra. No me decía nada, solo me miraba. Pero esa mirada era suficiente para que el miedo se apoderara de mí. Una tarde, mientras recorría mis tierras a caballo, vi algo que me dejó paralizado. Un grupo de cuervos volaba en círculos sobre un punto específico, graznando con un sonido que helaba la sangre. Recordé el pozo, ese lugar que había jurado evitar a toda costa. Movido por una mezcla de curiosidad y temor, me acerqué. Al llegar noté que el pozo estaba exactamente como lo recordaba. Sus bordes de piedra estaban cubiertos de extrañas inscripciones y el aire alrededor era frío y pesado, como si lo habitara. Pero esta vez, algo era diferente. Sobre la superficie del pozo flotaba una niebla oscura que parecía moverse como si estuviera viva. Antes de que pudiera retroceder, la voz del hombre resonó nuevamente, esta vez más clara y cercana. «Samuel, tu tiempo se acaba. La deuda debe ser saldada». No vi su figura, pero su presencia era inconfundible. Monté en mi caballo y huí de ahí lo más rápido que pude, pero sabía que no podía escapar. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché susurros en mi habitación. Era un murmullo bajo y distorsionado que parecía provenir de todos lados. Me levanté buscando intrusos, pero no había nadie, solo el vacío de mi cuarto y el eco de esos susurros que lentamente se desvanecían. Esa misma mañana encontré un billete encima de mi escritorio. Era un papel viejo y amarillento, con palabras escritas en una caligrafía que no reconocí. «Está llegando la hora». Al leerlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Rompí el papel en 1000 pedazos, pero sabía que eso no cambiaría nada. Intenté convencerme de que todo era mi imaginación, pero las señales eran inconfundibles. Algo estaba viniendo por mí y no había forma de detenerlo. Cada paso que daba, cada sombra que veía, me recordaba que mi tiempo estaba contado. Una tarde, mientras cabalgaba por el rancho,
Sentí una presencia que me obligó a detenerme. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Al girar la cabeza, lo vi a lo lejos, en el horizonte. Estaba el coleccionista, montado en su caballo, observándome. No se movió ni habló, pero su presencia era suficiente para que el pánico se apoderara de mí. Sabía que estaba allí para recordarme que el pacto seguía vigente, que no había escapatoria. Intenté apartar la mirada y seguir adelante, pero cuando volví a mirar, había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, mientras trataba de dormir, los susurros volvieron, esta vez más fuertes, más insistentes. Las figuras que antes solo veía en sueños comenzaron a manifestarse a mi alrededor y el olor a azufre llenó el aire. Sabía que el tiempo se estaba acabando y que pronto tendría que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Las noches se habían convertido en una tortura interminable. No importaba cuánto intentara resistir, cada vez que cerraba los ojos, era transportado de nuevo a aquel lugar desolado, con el cielo rojo y el río negro. Las sombras se movían a mi alrededor como si tuvieran vida propia, y el coleccionista siempre estaba ahí, observándome desde la distancia con esa sonrisa macabra que parecía prometer el fin. Mis días no eran mejores. Aunque el rancho prosperaba y los vecinos venían a felicitarme por mi éxito, yo sentía que la fachada de felicidad era solo una máscara que ocultaba la pesadilla que vivía. Cada vez que alguien mencionaba mi suerte, mi estómago se retorcía con el recuerdo de lo que había sacrificado para alcanzarla. Una tarde, mientras revisaba el corral, los cuervos regresaron. Volaban en círculo sobre un punto cercano al pozo, sus graznidos llenos de una intensidad que erizaba la piel. Decidí enfrentar mi miedo y fui hasta allí, guiado por una fuerza que no podía explicar. El pozo parecía más oscuro que nunca y un aire frío emanaba de él, cortando el calor del sol como un cuchillo. Mientras me acercaba, una voz surgió de las profundidades, suave y melódica, pero cargada de autoridad. «Samuel, tu destino te llama, la puerta está abierta, cruza y enfrenta lo inevitable». Quise retroceder, pero algo me detuvo. Era como si el pozo ejerciera un poder magnético sobre mí, obligándome a quedarme allí. Finalmente reuní el valor suficiente para alejarme y regresar al rancho, pero esa sensación de atracción seguía persiguiéndome. Esa noche el sueño fue distinto. En lugar de las sombras habituales, vi una escena más clara. Un gran árbol retorcido se alzaba en medio de un campo abierto bajo un cielo nocturno. En sus raíces, una luz dorada brillaba tenuemente, como si fuera una señal. La voz del coleccionista resonó en mi mente. El árbol de las almas. Allí encontrarás lo que buscas. Desperté sobresaltado, con la visión del árbol grabada en mi mente. No sabía cómo ni por qué, pero supe que debía encontrarlo. Era como si aquel árbol fuera mi única esperanza de escapar de esta pesadilla, aunque no tenía idea de cómo llegar hasta él. Pasaron varios días hasta que reuní el valor para regresar al pozo. El aire alrededor era más pesado, y la niebla que lo cubría parecía moverse con una intensidad inquietante. Me detuve frente a él, tratando de calmar mi respiración, cuando de repente el pozo comenzó a emitir un zumbido bajo, como un latido. La voz melódica volvió, ahora más clara y cercana. «Samuel, la respuesta está aquí, pero la decisión es tuya». Sentí que mis piernas temblaban, pero no podía darme la vuelta. Algo dentro de mí sabía que no había escapatoria. Reuní todo el coraje que tenía y miré dentro del pozo. Por primera vez, vi algo más que oscuridad. Una imagen comenzó a formarse, mostrando el mismo árbol que había visto en mi sueño. Sus ramas se alzaban como garras hacia el cielo,
y la luz en sus raíces pulsaba suavemente, como si me estuviera llamando. El pozo dejó de emitir el zumbido y el silencio fue reemplazado por un susurro constante. Encuentra el árbol y enfrenta tu destino. Me alejé tambaleándome. Lo que había visto era demasiado para soportarlo. Esa noche, mientras intentaba procesar lo ocurrido, otra carta apareció en mi escritorio. Las palabras, escritas con la misma caligrafía que el pacto, eran breves pero claras. El tiempo se acaba. Toma tu decisión. Sabía que no podía seguir huyendo. El árbol era la clave, pero el camino hacia él estaba lleno de incertidumbre y peligro. A pesar de mi miedo, no tenía otra opción. Al día siguiente, con el primer rayo de sol, monté mi caballo y me dirigí hacia el lugar donde creía que se encontraba el árbol, guiado únicamente por la intuición y las imágenes que mi mente seguía reproduciendo. El trayecto fue silencioso y solitario. El paisaje alrededor parecía cambiar con cada kilómetro que avanzaba, volviéndose más oscuro y retorcido. Las sombras de los árboles se alargaban y el aire se sentía denso, casi como si el ambiente mismo supiera que me acercaba a algo prohibido. Finalmente, después de horas de cabalgar, llegué a una clara. Allí, en el centro, estaba el árbol. Era aún más imponente en persona, sus ramas extendiéndose como si intentaran atrapar el cielo. La luz dorada en sus raíces brillaba con una intensidad que parecía desafiar la oscuridad circundante. Me detuve frente al árbol, sintiendo una mezcla de temor y fascinación. Cada fibra de mi ser parecía gritarme que me alejara, pero algo en su luz dorada me atraía de forma irresistible. Desmonté del caballo y avancé lentamente, como si cada paso estuviera siendo guiado por una fuerza más allá de mi comprensión. Al llegar a las raíces, noté que la luz provenía de un pequeño objeto enterrado en la base del árbol. Me arrodillé y comencé a cavar con las manos temblorosas, apartando la tierra húmeda, hasta que finalmente lo vi. Un baúl pequeño, antiguo, tallado con símbolos que no reconocía. Con cuidado, lo abrí. Dentro había un medallón de oro pesado y decorado con inscripciones intrincadas. Apenas lo toqué, sentí un calor recorrer mi cuerpo, diferente al frío que había sentido desde el pacto. Era confortante, casi como si esa energía me estuviera devolviendo algo que había perdido. De repente, la luz del medallón se intensificó, iluminando todo a mi alrededor. La clara se llenó de un resplandor cálido que hizo retroceder las sombras, pero ese momento de calma no duró mucho. Una figura emergió de entre los árboles y no tuve que mirar dos veces para saber quién era. El coleccionista estaba allí, con su rostro impasible y su sonrisa burlona, pero esta vez había algo diferente en él. Su semblante no solo reflejaba burla, también había algo de preocupación. «¿Crees que será tan fácil, Samuel?», dijo con voz firme. «Ese medallón no es tu salida, es una elección». Su tono no era una advertencia, sino un desafío. Sostuvo el medallón con fuerza, sintiendo su calor como un escudo contra la oscuridad que lo rodeaba. Él dio un paso adelante y por primera vez desde que lo conocí, sus ojos dejaron entrever una emoción diferente. Frustración. «Con este medallón», continuó, «puedes reclamar el poder y la riqueza que siempre deseaste, o elegir liberarte de este pacto. Pero cada elección tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagar el costo?» Supe que no mentía. Desde el principio había dejado claro que todo lo que ofrecía venía con consecuencias, pero ahora, enfrentado a la posibilidad de liberarme, la duda me invadió. ¿Podría realmente renunciar a todo y aceptar el vacío que quedaría en su lugar? Cerré los ojos, sosteniendo el medallón cerca de mi pecho,
Recordé todas las noches de tormento, las sombras que me seguían y el peso del pacto sobre mi conciencia. Sabía cuál era la única respuesta posible. Abrí los ojos y levanté el medallón, sintiendo cómo su luz se intensificaba. He tomado mi decisión, dije con la voz más firme que pude reunir. El coleccionista retrocedió un paso y su sonrisa se desvaneció. «Te arrepentirás», murmuró, mientras el suelo bajo mis pies comenzaba a temblar. Las raíces del árbol brillaron con una luz dorada que se extendió por toda la clara, haciendo que las sombras desaparecieran una por una. El viento comenzó a soplar con fuerza y sentí que mi cuerpo se elevaba ligeramente. El coleccionista me miraba con una mezcla de furia y resignación. «No escaparás tan fácilmente», gritó, pero su voz ya no tenía el mismo poder. De repente, todo se detuvo. El silencio llenó el aire, y cuando abrí los ojos, estaba de pie frente al árbol. Pero algo había cambiado. El medallón colgaba de mi cuello, inerte, y el coleccionista había desaparecido. Sentí un alivio que no había experimentado en años. Las sombras que me perseguían parecían haberse desvanecido, y por primera vez desde que firmé el pacto, podía respirar sin el peso de la opresión en mi pecho. El camino de regreso al rancho fue silencioso, pero diferente. Aunque el paisaje parecía el mismo, algo dentro de mí había cambiado. Sentía una ligereza que no había experimentado desde hacía mucho tiempo. El medallón seguía colgando de mi cuello, frío y sin brillo. Pero su presencia era un recordatorio constante de mi decisión. Cuando llegué al rancho, todo parecía estar en calma. Las tierras continuaban fértiles, el ganado estaba sano y la vida seguía su curso. Sin embargo, algo en el ambiente me hizo detenerme. Aunque no veía las sombras que me habían atormentado, había una sensación en el aire que no podía ignorar. Esa noche, mientras revisaba mis pertenencias, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Sobre mi escritorio, donde solía aparecer el coleccionista, estaba el pergamino que había firmado años atrás. No tenía ni idea de cómo había llegado allí, pero su presencia era una advertencia clara. Aunque me había liberado de las sombras, el pacto aún existía de alguna forma. Tomé el pergamino y lo guardé en un lugar seguro. No podía deshacerme de él, pero tampoco quería verlo. Intenté continuar con mi vida, convencido de que el medallón me había liberado, pero pronto me di cuenta de que las cosas no serían tan simples. Los primeros días fueron tranquilos. Incluso me permití disfrutar de la prosperidad que seguía llegando al rancho. Los vecinos continuaban felicitándome por mi éxito, y aunque sus palabras eran reconfortantes, no podía evitar sentir que no lo merecía. Sin embargo, la calma no duró mucho. Una noche, mientras dormía, volví a tener un sueño. Pero esta vez fue diferente. Ya no estaba en aquel lugar desolado con el cielo rojo y el río negro. En su lugar, vi una escena más vívida, el árbol de las almas, pero con una diferencia aterradora. Sus ramas que antes se alzaban hacia el cielo, ahora estaban caídas como si hubieran sido quemadas. La luz dorada en sus raíces había desaparecido, reemplazada por una oscuridad que parecía consumir todo a su alrededor. Y allí, frente al árbol, estaba el coleccionista, mirándome con una expresión que no había visto antes. No era burla ni ira, sino algo que parecía una mezcla de lástima y triunfo. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. Aunque no entendía completamente lo que había visto, supe que no había terminado. El pacto seguía vigente, y aunque el medallón me había ofrecido una forma de liberarme de las sombras, el precio de mi decisión aún estaba por cobrarse. Los días siguientes fueron un constante recordatorio de mi error.
Aunque las sombras no regresaron, comenzaron a suceder cosas extrañas en el rancho. Los animales que antes parecían prósperos empezaron a enfermar sin razón aparente. Las lluvias que habían vuelto después del pacto cesaron de repente, dejando las tierras secas y agrietadas. Los vecinos que antes venían con palabras de admiración, ahora evitaban mi rancho. Algunos incluso susurraban que algo oscuro había en mis tierras, como si supieran de alguna forma lo que había hecho. Intenté buscar ayuda, pero cada persona que consultaba me decía lo mismo. El pacto debe cumplirse. Sus palabras eran como dagas que perforaban mi pecho. Sabía que no podía huir, pero tampoco estaba dispuesto a rendirme. Una noche, mientras intentaba encontrar respuestas en los libros de mi abuelo, descubrí una nota que nunca había visto antes. Estaba escrita con una caligrafía apresurada pero clara. El pacto no se rompe, pero se puede equilibrar. Busca el camino. No entendía completamente lo que significaba, pero esas palabras me dieron una pequeña esperanza. Tal vez había una forma de enfrentar al coleccionista y recuperar lo que había perdido. Tal vez aún podía salvar lo que quedaba de mi vida. Con esa idea en mente, decidí que debía regresar al árbol de las almas. Sabía que era un riesgo enorme, pero no tenía otra opción. Si quería librarme del pacto, debía enfrentar lo que había comenzado aquella noche sin luna, cuando firmé mi nombre en el pergamino. Monté mi caballo y partí al amanecer, dejando el rancho atrás. El camino hacia el árbol parecía más oscuro que la primera vez, y el aire estaba cargado de una tensión que me hacía difícil respirar. Pero continué, guiado por la determinación de encontrar una solución, aunque no supiera exactamente cuál sería. Finalmente, después de lo que parecieron horas de cabalgar, llegué nuevamente a la clara donde el árbol se alzaba. Esta vez, su apariencia era diferente. Las ramas estaban quemadas y la luz dorada había desaparecido por completo. Pero aún así, algo en el árbol parecía llamarme. El árbol que antes parecía lleno de vida y promesas ahora era una sombra de lo que había sido. Sus ramas retorcidas se alzaban como garras hacia un cielo oscuro. Y las raíces, antes luminosas, estaban cubiertas de una oscuridad viscosa que parecía moverse por sí sola. Me acerqué con cautela, sintiendo que cada paso me acercaba más a algo inevitable. El aire era pesado, cargado con una energía que hacía difícil respirar. Cuando estuve frente al árbol, noté que en el lugar donde antes había encontrado el medallón, ahora había un agujero del que emanaba un leve brillo púrpura. Sabía que ese era mi destino. Tenía que entrar. Mientras me inclinaba hacia el agujero, la voz familiar del coleccionista resonó detrás de mí. «Samuel, ¿has regresado?», dijo con un tono que mezclaba burla y aprobación. Me giré para enfrentarlo y ahí estaba, como siempre, vestido de negro, con esa sonrisa que nunca mostraba verdadera alegría. «Sabía que volverías. Nadie puede escapar de su destino». No le respondí. En lugar de eso, fijé mi atención en el brillo púrpura que emanaba del árbol. El pacto sigue vigente, pero ahora tienes una última oportunidad de decidir. Puedes tomar lo que queda de tu prosperidad y vivir con la oscuridad que te seguirá, o puedes entrar y enfrentar el precio final. Supe entonces que no había más opciones. Si quería recuperar mi libertad, debía enfrentar lo que había comenzado. Sin decir una palabra, me giré hacia el agujero y dejé que la oscuridad me envolviera. El descenso fue lento, como si el tiempo se hubiera detenido. La luz púrpura se volvió más intensa y el aire se llenó de susurros, como si miles de voces me hablaran al mismo tiempo. Finalmente, mis pies tocaron el suelo y me encontré en un lugar que no era de este mundo. Era un espacio vasto y vacío, con un cielo que parecía estar formado por remolinos de oscuridad y luz púrpura.
En el centro había un altar hecho de piedra negra y sobre él el pergamino que había firmado aquella noche fatídica. El coleccionista apareció junto al altar y observándome con esos ojos brillantes que parecían ver a través de mí. «Aquí es donde todo termina, Samuel», dijo. «Para romper el pacto, debes ofrecer algo igual de valioso. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar?» No tuve que pensarlo mucho. Sabía que lo único que tenía para ofrecer era mi libertad, mi propia existencia. «Lo haré», dije con voz firme, aunque por dentro estaba lleno de miedo. El coleccionista asintió y con un gesto de su mano, el pergamino comenzó a arder con una llama púrpura. «Has elegido sabiamente», dijo mientras el altar comenzaba a temblar. Un dolor intenso recorrió mi cuerpo, como si cada fibra de mi ser estuviera siendo arrancada, pero a medida que el dolor aumentaba, sentí algo más, una ligereza, como si un peso que había llevado durante años finalmente se estuviera desvaneciendo. Cuando todo terminó, me encontré de pie en la clara, frente al árbol. Las ramas seguían quemadas, pero la luz dorada había regresado a sus raíces, iluminando el lugar con una calidez reconfortante. El coleccionista ya no estaba. Su presencia se había desvanecido junto con el pacto, pero sabía que no todo había terminado. Había pagado el precio con mi propia existencia. Aunque seguía de pie, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Regresé al rancho sabiendo que nada volvería a ser igual. Las tierras seguían siendo fértiles, pero mi conexión con ellas parecía haber desaparecido. Ya no era el hombre que había firmado el pacto, ni tampoco el que lo había roto. Era alguien completamente nuevo, marcado por la experiencia y el sacrificio. El medallón seguía colgando de mi cuello, pero ahora era solo un recordatorio de lo que había enfrentado. Aunque había recuperado mi libertad, sabía que la cicatriz del pacto permanecería conmigo para siempre.